Queriendo recordarlas, cuántas zapatillas quedan colgadas, cuántas calles no serán caminadas, cuántas bandas cantan lo que no viven, cuántos caretas y giles siguen y siguen. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Justicia y Sociedad, hoy ya de locales aquí en el estudio, agradeciendo en este programa número 125 a la provincia de Mendoza, a la ciudad de Mendoza, a Radio Jornada 91.9 que nos recibió el miércoles pasado y de ahí pudimos hacer un gran programa mostrando tanto los protagonistas de esa ciudad, en el ámbito que nosotros nos movemos, el ámbito judicial, académico, como también a aquellos que nos dieron una mano, ¿no? A Sergio, a Luis, que nos brindaron la posibilidad de salir en directo desde ahí, con una gran tarea con nuestros operadores, que ahora Roxy nos va a decir quién forma todo este gran equipo de Radio del Plata. Así que nuevamente aquí, haciendo pie, como siempre en casa, volviendo, y hoy con una mesa también que, como lo dijimos con Gustavo ahí en el pase, va a ser muy interesante porque vamos a hablar de temas de la actualidad, candentes, con varias visiones al respecto, pero que hacen a nuestra construcción, ¿no? Esta mesa que hemos logrado desde ya hace muchos programas aquí en Radio del Plata, los sábados, luego ahora instalándonos ante una nueva audiencia en los miércoles a la noche, trata de construir, no de destruir. Y las distintas miradas que hoy vamos a tener es tratar de mejorar lo que podemos en las distintas funciones que cumplimos en los distintos ámbitos donde nos movemos. Así que un gusto, bienvenidos, ya los vamos a ir presentando de a uno y con Roxy damos inicio a este nuevo programa de Justicia y Sociedad. Así es, y están todos invitados, por supuesto. Les damos la bienvenida a este programa número 125 de Justicia y Sociedad en Radio del Plata, de este miércoles 5 de marzo, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede, en la puesta en el aire de Magricetti y Eduardo Echeverri, la producción de Lujerpe, en las redes de Radio del Plata, ya ustedes pueden sumarse, está Ramiro Almada, y por supuesto operando el streaming, nuestro canal de YouTube, que es del Plata M1030, Ian Natale. En las noticias, nuestro querido compañero Daniel El Gallego Fernández, en la locución quien les habla, Roxana Calabró, y un gran equipo también, Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia, conformando este programa Justicia y Sociedad. Atentos los oyentes hoy a través de las vías de comunicación, porque vamos a regalar los siguientes libros. El libro virtual Nuevos Derechos y Garantías, de Alberto Dallavía y Alberto García Lema, de editorial Rubinsal Culzoni. Son 2 tomos. O sea, un gran libro, Un gran libro. Estaba libro. Pensando para los que estudian, especialmente esto. Hay muchos acá que ya han ganado bien. Y dicen, lo quiero, ¿no? Lo quiero, también. pero bueno, recuerden que los estamos esperando en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Ya nos pueden dejar sus datos, nombre, apellido y número de documento, para entonces participar del sorteo. Reiteramos, Nuevos Derechos y Garantías, de Alberto Dallavía y Alberto García Lema, editorial Rubinsal Culzoni. El curso de Volap de International Legal Group también está para que hoy puedan participar en el 11 23 40 1030 y a través del celular de producción, que es el 11 3127 2696. Y estos sorteos llegan a cualquier parte del mundo porque Así son es. virtuales. Virtuales, claro. Y lo mismo el libro es virtual. Exactamente. O sea que estés donde estés, ganaron, de hecho, participaron muchos de Mendoza semana pasada, así que todos tienen su espacio en Justicia y Sociedad. Y además ustedes tienen una red
de red social para acompañarnos en esta noche. Nos encuentran en Instagram en justicia.y.sociedad. Nuestro Facebook es Justicia Sociedad. La página web www.justiciaysociedad.com. En vivo, como les contamos, nos encuentran en YouTube, Radio del Plata AM 1030. Y hoy compartimos charlas y encuentros especiales con nuestros invitados. Nos acompañan Roberto Almeida, que es presidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires. También el doctor Emanuel Terrón, director general del área de asistencia a las víctimas del municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Doctor Elvio Ramos participa también en Justicia y Sociedad. Él es juez de garantías penal juvenil de Quilmes, con sede en Berazategui, autor de los relatos judiciales Hoy, El espejo del dolor. Y también Víctor Russo, periodista y filósofo, que hace también su participación, en este caso cada miércoles a partir de hace 2 semanas. Así que bueno, ya los esperamos entonces, Justicia y Sociedad hasta la medianoche, con el juez en actividad, Claudio Fede, por Radio del Plata. Así es, acá estamos y también mencionamos que nos acompañan Vanessa Gutiérrez y Marcelo López, hoy oyentes que han sido ganadores de nuestros sorteos. Y nada, esas cosas Sí. que han decidido venir a acompañarnos, a conocernos, a escucharnos y a formar parte de lo que nosotros queremos, ¿no? Generar este vínculo, Y el mundo de la radio lo también, más ¿no? inmediato Claro. entre la radio y los Así oyentes. es. Bueno, esa magia se convierte en realidad y hoy nos Ujú. vinieron a visitar aquí en el piso junto a su hijo Ciro, ¿no? Gran hincha de... Bien, Ciro, muy bien, te felicito. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, porque la temática, como lo dijo bien Rosana Calabró, Roxy, tiene mucho que ver con las situaciones delictuales y todo ese mundo de víctimas que quedan después de suscitarse, ¿no? Este tipo de lamentables situaciones en nuestra sociedad. Y ahí lo tenemos a Roberto Almeida, presidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Roberto. Gracias, Claudio. Gracias a todos los oyentes por estar acá presentes escuchándonos. Nos conocimos hace unos cuantos años, trabajando institucionalmente esta puesta a punto, ¿no? de diálogo y generando, como dijimos, una construcción para mejorar todo lo que era necesario en aquel momento y sigue siendo necesario, tanto desde el punto de vista legislativo en la provincia de Buenos Aires, como también este encuentro, el conocimiento del ámbito judicial con aquellos que han sufrido, fueron parte siguen siendo víctimas, ¿no? Porque de eso no se deja de ser nunca. No, cuando entras en situación de víctima, ya lamentablemente no salís nunca más. Entonces, lo que nos sucede es que tenemos que empezar a tender esos puentes con las instituciones, porque son los que realmente van a poder cambiar esta problemática, ¿no? La participación ciudadana, la participación entre las diversas instituciones y el Poder Judicial como eje central en todo esto, para nosotros es fundamental. Fíjate vos, Claudio, que nos conocimos trabajando en propuestas para mejorar justamente la problemática de víctimas. Y hoy, después de muchísimos años, hemos logrado en la provincia de Buenos Aires sacar una ley de víctimas, la 15.232, que da derechos y garantías a algo que estaba totalmente descuidado, no se le prestaba la atención debida. Porque la víctima es como que muchos lo ven como un grave problema, obviamente. Son los que generan el dolor, la pérdida, la tristeza, la bronca, el reclamo. La verdad que a los políticos no les gustan las víctimas, eso somos muy conscientes, pero por otro lado lo que siempre decimos nosotros es que somos los que podemos reconstruir un ámbito que para muchos es imposible hacerlo y sin embargo las víctimas activas, las víctimas que proponen, las víctimas que trabajan en los ámbitos institucionales, creo que pueden hacer una diferencia. Hoy, por ejemplo, la construcción del Consejo de Víctimas, que se creó por ley, porque tuvimos un consejo previo a todo esto. En el año 2012 empezamos con Emanuel, trabajando un montón de temas y otros familiares, otras organizaciones. Pero en el interín de todos esos años, una parte política, no hace falta nombrarlo ni mucho menos, destruyó ese espacio. Y después lo reconstruimos en el año 2020, a la cual en ese momento le planteamos, en ese momento el ministro Julio Alac, que tenía que ser algo diferente, hacer una ley donde el Consejo de Víctimas esté establecido, venga quien venga, pase quien pase, es un espacio para las víctimas, donde podés construir un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, impulsamos la ley de víctimas, pero también impulsamos la ley de alcohol cero, trabajando en distintos ámbitos. O sea que son ámbitos de creación,
información, ¿no? Bueno, ya vamos a ir desandando con mayor detalle todo este mundo, ¿no? que moviliza, el cual vos representás, donde hay muchísima gente detrás de este consejo. Y también, ¿no?, a qué le llamamos nosotros víctimas, porque hay un mundo de víctimas detrás de una víctima. Creo que es mucho más amplio a veces de cómo uno lo ve, ¿no? Identificando, personalizando, individualizando. Y creo que es muy interesante esto porque es lo que te lleva a vos hoy, después de tantos años, a seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la primer pausa, volvemos en un ratito y seguimos presentando a la mesa de hoy. 22:15 minutos, recuerden que los estamos esperando en el 11 23 40 1030 para participar los sorteos de esta noche en Justicia y Sociedad. Del Plata. Una ráfaga de aire fresco en pleno verano. Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Comienza la 9ª fecha del torneo Apertura. El viernes, Boca visita en Santiago del Estero a Central Córdoba. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví el encuentro desde las 20 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrar lo mejor. En Kanchi, lo tienen para vos. Con Kanchi, tienes más de una opción. En Kanchi, tienes la solución. Oh, 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 oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. La Cueva Verano. El rock no se toma vacaciones y cambia de día. La Cueva, el anecdotario del rock. Domingo desde las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con el nuevo informe sobre violencia doméstica correspondiente al tercer trimestre de 2024. Ya se encuentra disponible el informe que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema lleva adelante cada 3 meses. El documento está disponible en la sección estadísticas de su sitio web y permite visualizar las principales características de la problemática y la población afectada. Se estableció que durante el tercer trimestre del año pasado se atendieron a más de 4.200 personas en la oficina.
Por otra parte, Asamblea de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso. El pasado 1 de marzo, como cada año, la Presidencia de la Nación dio apertura a las sesiones del Congreso, dando inicio así al periodo parlamentario. Las sesiones ordinarias son aquellas que se llevan a cabo durante el periodo que se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Y por último, se modificó la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual. El pasado jueves se formalizó el cambio en el régimen legal de propiedad intelectual y los derechos de autor. Fue a través del decreto número 138 y entre sus fundamentos destacaron que se tiene que propiciar un sistema competitivo para la libre elección de entidades de gestión colectiva de las obras y que admita la celebración de acuerdos particulares. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. ...22:20 en este programa número 125 de Justicia y Sociedad. Bueno, ya los oyentes comienzan a comunicarse con nosotros. Recuerden el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, porque por supuesto les encanta el programa y además quieren los libros, los regalos de esta noche. Así que les damos la bienvenida. Sí, por supuesto. El libro virtual Nuevos Derechos y Garantías de Alberto Dallavía y Alberto García Lema, editorial Rubinsal Culsoni. Son 2 tomos y el curso de Volap de International Legal Group, que también se va en el sorteo de esta noche en el 11 23 40 1030. Por eso está acompañándonos Juan, que dice: hola, soy Juan Manuel Binardi. Quería participar del sorteo de esta noche y mandar saludos a la mesa. En este horario puedo escucharlos en vivo, así que excelente programa. Muchísimas gracias, doctor Fede. De paso le decimos a Juan que nos deje sus datos, el nombre y apellido, que ya lo dejó, y su número de documento entonces para ser parte del sorteo de esta noche. Gracias a Mariana Santaella, que dice: excelente programa, los escucho siempre. Quisiera también participar en el curso o el libro. Muchos saludos. Muchísimas gracias a Claudia Arevalo, que nos manda mensaje doble por WhatsApp y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube, que es Del Plata M1030. Recuerden que ahí también nos pueden ver y escuchar y participar en el chat de YouTube. Claudia nos dice: buenas noches, Justicia y Sociedad, doctor Claudio Fede, Roxana y equipo, un gran saludo. Excelente programa también el mensaje de Vane y Marce de Barracas. Buenas noches, qué programón la radio de la verdad y la familia. Así que bueno, ahí están entonces en Radio del Plata en esta noche. Bueno, muy bien, agradecido a todos nuestros oyentes por los saludos, por los mensajes y que se vayan enganchando con los sorteos, que la verdad es muy buen material. Como siempre decimos, no hay nada más lindo que regalar conocimiento, no información. Así que a través de libros y cursos cumplimos esa misión. Y seguimos presentando a Emanuel Terrón, director general del área de asistencia a las víctimas del municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Aclaramos esto porque el programa sale al país y al mundo. Y muchos dicen que es municipio de Morón. Bueno, está en la provincia de Buenos Aires, como lo definimos muchas veces dentro del conurbano, ¿no? Del ejido del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Emanuel, un gusto tenerte. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y ahí yo hice una presentación de tu dirección, ¿no? General en la actualidad, pero venís con una trayectoria donde te venís dedicando desde hace mucho tiempo. Me vengo dedicando desde hace mucho tiempo al derecho. Yo soy también profesor universitario, especialista en derecho administrativo, a raíz de un hecho de inseguridad. Me tocó perder a mi hermano y junto con Roberto comenzamos un recorrido muy largo que empezó allá por el año 2016, en mi caso, donde decidimos cambiar un poco lo que era esta problemática. ¿Qué es lo que pasaba? Yo como abogado lo que veía era que el Estado, cuando a vos te ocurría algo, te decían, lo principal te decían, ¿quién es ¿y quién es tu defensor? Es el fiscal. El fiscal es tu defensor. Y el fiscal no es tu defensor. El fiscal es el defensor del Estado frente a un delito de orden público. Entonces, cuando se comete un delito, él es el encargado, porque también creo que hay que bajar el nivel de la palabra para que todos podamos entender. Es importante esto, ¿no? Si podemos ir, a veces parece una situación que todo el mundo la sabe, la conoce. No, si podemos explicar bien esto, ¿no? Ya que estamos tratando el tema, ¿cuál es la función de un fiscal? Exacto. ¿Y por qué viene esta diferenciación que vos estás haciendo? Porque muchas veces la pretensión, que es lo que nosotros llamamos, que es lo que nosotros requerimos del sistema judicial, no coincide
la de la víctima con la del Estado. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que el Estado, frente a un hecho de inseguridad, un hecho penal, un delito, la comisión de un delito, te expropiaba el conflicto, decía, dame el conflicto, yo te lo voy a resolver, y te dejaba del lado de afuera. Y a veces no te notificaba, Claro. no te avisaba. Todo eso, todas esas fallas que encontramos, dijimos, bueno, pará, me parece que hay que legislar a favor de esto. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas son derechos humanos y están establecidos en la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional en el artículo 18 habla de hecho del proceso, el constitucionalista, en el año 53, pensó en derechos para las víctimas. ¿Por qué? Porque para que haya un hecho, tiene que haber una víctima y un victimario, un lesionado y alguien que lesiona. Entonces, podemos empezar a hablar como punto de partida que hablamos de los derechos humanos de las víctimas de delito. Y a partir de ahí empezamos a construir un camino que nos llevó un tiempo, que tuvo que ver con desarrollar una normativa que establezca una base de derechos que tienen que tener las víctimas. Vos recién hablabas de la víctima, de la familia, de... Eso hoy en la Claro, ley... dar un concepto más amplio de que quizás uno tiene Exactamente. enraigado, ¿no? ¿Viste como el matrimonio? Que está el matrimonio de la iglesia y el matrimonio civil, que tiene derechos hacia los cónyuges. Bueno, en el caso de las víctimas pasa lo mismo. Tenés la víctima directa y la víctima indirecta. Bien, la víctima indirecta son los familiares y todos aquellos dentro del núcleo familiar que también sufren. Entonces, lo que hicimos nosotros es intentar desarrollar por lo menos una base de derechos y garantías que tenían que tener las víctimas en sentido jurídico, bien, hablemos de víctimas directas y víctimas indirectas, y a partir de ahí frente al proceso. ¿A qué? A que el fiscal los atienda, a presentar pruebas, a poder pedir audiencias, a ser notificados frente a la modificación de la situación del imputado. ¿Cuántas veces escuchamos, Claudio, que la víctima se cruzaba con su abusador por la calle y que no sabía que lo habían liberado? Hoy el juez tiene la obligación de, frente a cualquier modificación de la situación del imputado, notificar a la víctima. Claro. Exactamente. Y eso es un avance importantísimo. Y ahí también, Emanuel, creo que más allá de las cuestiones técnicas dentro de un proceso, hay todo un aspecto de contención. Totalmente. Que es muy importante, ¿no? Porque nadie está preparado para pasar por esos estadios. Quizás los profesionales están sí con toda una capacitación para eso, el fiscal, el abogado, etc. Pero las personas, ciudadanos que terminan siendo víctimas en este tipo de situaciones no están preparadas. Y creo que ahí la contención desde distintos lugares es muy importante. Y esto también se viene trabajando y se ha logrado mucho avance al respecto. Existen muchísimas áreas. Por ejemplo, nosotros, yéndonos hacia el área de Morón, tenemos un equipo de asistencia a la víctima. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros nacemos de la derrota. Cuando entramos a actuar nosotros... algo ocurrió. Algo ocurrió. Algo se perdió. Y yo no voy a poder hacer nada para recuperarte, para volver al estado anterior. Pero sí te voy a poder guiar en este proceso de la mejor manera y con toda mi experiencia para que obtengas justicia. Que vos fíjate que simple, ¿no? Basta impunidad, justicia. ¿Qué quiere una víctima? Primero que no le pase nada. Bueno, ahí, Emanuel, quizás uno va sacando de estos conceptos cuestiones que tienen que ver con la realidad, ¿no? Y cómo podemos transformar esas palabras en una realidad tangible, más comprensible. Cuando hablamos de justicia, y lo venimos charlando ahora, vamos a presentarlo a Víctor, ¿qué es, no, la justicia? Y lo hablábamos en el pase con Gustavo Delía. ¿Qué es la justicia, no? ¿Cómo podemos definir en el caso de ustedes, no? Que han sido víctimas directas o indirectas? Bueno, ¿cuántos de nosotros, no? Hemos sido víctimas en distintos grados. Pero ¿cómo podemos conceptualizar eso, no? Ustedes que han transitado situaciones más complejas, la justicia, ¿qué significa para ustedes la justicia? Mira, por lo menos para mí en particular, a mí me toca perder a mi hermano. Fue asesinado en el año 2016 con mi cuñada embarazada. Y a los 4 meses falleció mi papá. O sea, yo perdí la mitad de mi familia en 8 meses. ¿Qué era para mí en particular la justicia, ese concepto abstracto que tanto nos cuesta a veces definir? Era poder llevarles un nuevo punto de partida a mi familia. ¿Bien?
decir, bueno, esto ocurrió, vamos a trabajarlo, pero ya los asesinos están detenidos, están presos. Yo me hice cargo del juicio. Fue mi primer juicio penal. Vos me preguntabas por dónde había pasado, sí, por dar clases. Vos ya eras abogado. Yo era abogado, pero daba clases de Derecho Administrativo. Nada que ver con en la el ámbito Universidad de penal. Buenos Aires. Nada que ver. Yo me dedicaba a otra rama del derecho. Mi primer juicio penal fue contra los asesinos de mi hermano. Pero yo sentí, en cierta forma, que tenía que, darle un cierre y un nuevo punto de partida a un grupo familiar. ¿Bien? Fueron años muy duros, fue muy difícil. Y después de eso, y una vez, y habiendo sanado eso, sanado es una forma de decir, uno aprende a vivir con el dolor. Uno aprende a vivir con el dolor. Pero Sí, ahí con Roberto recién en el corte charlábamos de esto, ¿no? Cómo uno se reconstruye posteriormente. Y uno lo tiene que hacer ese trabajo. completamente. Entonces, eso es lo que intentamos hacer nosotros. Esa experiencia que tuvimos, esa experiencia nuestra, tratar de traspolarla hacia otras víctimas y poder ayudarlas a que recorran el mismo camino que nosotros. ¿Bien? Y poder guiarlas en que tengan una asistencia psicológica, Claro. Un acompañamiento, que haya un protocolo, que sean más atendidas. Hoy creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos ayer, pero sí que falta muchísimo todavía. Y esos dos caminos pueden ser el camino de la emoción, como uno contiene, ¿no? Ese mundo de emociones, y también el camino de la razón, de ese ámbito intelectual que uno tiene que seguir en los procesos técnicos, ¿no? que son los que están establecidos. Absolutamente. Siempre te dicen que nunca hagas una causa, que nunca resuelvas un caso propia. ¿Viste? Bueno, en este caso vos te involucraste. Yo me involucré muchísimo y te puedo asegurar que me costó muchísimo también, pero lo hice con muchísimo amor y sabiendo qué es lo que estaba buscando, ¿no? A mí siempre fue lo que me enseñaron en mi casa, y la verdad que mi viejo lo último que me dijo antes de morirse, que lástima que te vi brillar como abogado con la muerte de tu hermano. Eso es algo que a mí me marcó. Te quedó para toda la vida. Para toda la vida, eso me va a quedar para toda la vida. Pero me siento orgulloso de haberles puesto un punto final a una banda de delincuentes que venían robando y robando y robando y que tenían unos antecedentes que vos no podías entender por qué estaban en la calle. Y ahí decís, bueno, esta es la parte en la que creo que uno colabora con el sistema. Ahí vamos a ir charlando varias cosas, ¿no? Porque también es interesante la mirada de ustedes, Emanuel y Roberto, respecto de qué ven de nosotros, ¿no? Digo de nosotros, bueno, porque uno hoy ostenta un cargo, que ven del ámbito judicial, del Poder Judicial, de los jueces, de los fiscales, de los defensores, de toda esa estructura, ¿no? Es importante esta mirada porque en esta mesa creo que es una mesa, como dijimos al inicio, de construcción, y hay muchísima gente que nos está escuchando y viendo que quizás ha sufrido o quizás no, pero creo que el mensaje es muy importante y es muy fuerte el que estamos dando esta noche. Esto, ¿no? En tu aspecto profesional, pero en una edad que recién iniciabas tu carrera profesional. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento tenía 35 años. Y enfrentarme frente a una banda delictiva y un caso muy complejo de una banda bastante violenta de la provincia de Buenos Aires. Bien, lo que eran juntar las pruebas. ¿En qué zona era esto? Esto ocurrió en Avellaneda. Se habían escuchado, mi papá habla con los delincuentes, se escucha handys policiales de fondo. Yo no confiaba en la policía, tenía que estar atento, mirando todo. O sea, en un momento el fiscal me decía, encontramos el teléfono de tu hermano, los tenemos. Y yo dije, qué bueno, me dice el Nextel de tu hermano. Y yo dije, si mi hermano no tenía un Nextel. Entonces vos sabés, la cantidad de cosas que se pasan. Sucedieron. Exactamente, pero ese Nextel era un Nextel que habían habilitado los delincuentes 24 horas después. Pero ¿qué pasa? Yo porque soy abogado y estaba presentado en la causa, pero acá ahora te lo paso a una persona que no es abogada, que tiene que entender y tenemos que explicarle esto. Entonces, ese es mi trabajo hoy dentro de asistencia a la víctima. Es traducirle y bajarle a las víctimas al lenguaje que todos manejan en el día a día, lo mismo que un médico cuando te va a explicar algo, digamos. Uno te va a explicar un diagnóstico, te lo trata de explicar de la manera más fácil posible para que vos la puedas entender. A mí me explicás otra cosa y no entiendo nada, mirá que soy de familia de médicos. Y trato de transmitirle a las víctimas qué es lo que se puede hacer y cómo podemos hacer, y que también jurídicamente existen tiempos y estrategias. Y ahí está el asesoramiento a la víctima, es lo que es importante. Junto con el acompañamiento, por supuesto, psicológico, con un acompañamiento
claramente, porque es muy difícil transcurrir esto. Es lo que te digo. Bueno, la verdad que cuántas cosas para ir charlando, cuántas cosas para ir desmenuzando, con total objetividad y con total conformación de lo que surge de la experiencia de cada uno, ¿no? Acá nadie está inventando nada, son todas cuestiones que han lamentablemente sucedido, también cuestiones que tenemos que abordar desde todos los ámbitos, desde el jurídico, el judicial, el legislativo, y también creo que de una construcción ciudadana que se anteponga a todo esto, porque como vos decías, eso nosotros lo tenemos cuando ya sucedió, lamentablemente. Entonces creo que hay que tener una construcción ciudadana que prevea y que permita otro tipo de relaciones dentro de la comunidad y de la sociedad. Pero bueno, lo tenemos ahí a quien está en su casa, rehabilitándose, recuperándose, a nuestro querido amigo Elvio Ramos, que me parece que va a tener mucho para decir e intervenir en esta charla, en este diálogo de esta noche, porque obviamente tu profesión, tu ejercicio en el ámbito penal como juez, da para contemplar mucho de lo que estamos hablando. Así que bienvenido, Elvio, esta noche a Justicia y Sociedad. Hola Claudio, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría participar, como siempre. Hola Roxy, saludos. Buenas noches. Bueno, acá ya escuchaste quiénes estamos presentes y un poco el desarrollo de la temática que venimos llevando adelante, ¿no? Estoy escuchando, un abrazo a Roberto y a Emanuel. Sus historias no solo son conmovedoras desde lo personal, pero son un ejemplo desde lo institucional. Yo soy un ferviente entusiasta, fan de la participación popular en las políticas públicas, que es lo que no hemos terminado de aprender, aun cuando tímidamente comenzamos con las audiencias públicas. Pero es importante que las iniciativas de los ciudadanos, como acaba de contar Emanuel, tengan el pleno apoyo. El resultado fue una ley que es ejemplo no solo en el país, es ejemplo en Latinoamérica, la ley 15.232. Sí, te escuchamos, Elvio. No, decía justamente eso, ¿no? Que creo que el resultado del esfuerzo de la ciudadanía genera, por supuesto, excelentes resultados. El tema es que las autoridades deberíamos prestar mayor atención bajo el Vox Populi y Vox Dei, porque son los que viven los problemas. A veces, vos fíjate que yo en este momento estoy un poco a la palestra con el tema de la inimputabilidad y yo políticos, diputados y que no han visto un pibe pobre ni en su vida, ¿no? Y que no conocen en realidad los problemas, primero de los problemas de seguridad en el conurbano, y segundo tampoco la conflictiva que atraviesa un adolescente, no solo del conurbano, sino un adolescente en la República Argentina. Recordemos que estamos cerca de los 17 millones de pobres y la mitad de ellos son niños entre los del nacimiento a los 17 años. La franja adolescente está muy abandonada. Ellos también son víctimas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, creo que el relato de hoy va a quedar como anillo al dedo, ¿no? Repetimos que el relato lleva como título El espejo del dolor. El espejo del dolor, y tiene que ver, hablando de espejo, con la cámara Gesell. Bien. Vamos a, si querés, a explicar un poquito de qué se trata. Primero el segmento de los relatos, porque es la primera vez que en la noche de los miércoles en este programa vamos a dar uno en consecuencia para que nuestros oyentes se puedan comunicar y puedan dar su opinión de cómo resolverían ellos, entre comillas, como jueces del caso, lo que nosotros transformamos en un relato judicial, que es una causa judicial verdadera, y Elvio lo hace con total... Es un caso resuelto por los tribunales. Así es. La propuesta que les hacemos luego de este cuento corto, porque es un relato que no lleva más de 3 o 4 minutos, es que el oyente se coloque en el lugar de juez y resuelva el conflicto. Esta es la propuesta a través de los relatos judiciales. ¿Te parece que lo pasemos en un ratito, Elvio? Dejamos a la audiencia que siga escuchándonos y en un ratito ya lo vamos a pasar. El espejo del dolor. La verdad que obviamente está muy intrincado con lo que estamos desarrollando en el día de hoy y es bueno que los oyentes, escuchando estas historias que están dando cuenta aquí Roberto y Emanuel, puedan después contemplar, ¿no? ¿Cuál sería un poco su posición frente al caso que vos
has creado y has relatado. Es un caso judicial transformado en una historia, ¿no? Así que si te quedás, te vamos a seguir acompañándonos todo el programa. Bueno, ¿verdad? Lamento no estar al cuerpo presente, pero ya va a suceder. De a poquito, a poquito. Esa pierna necesita recuperación de a poco. Incorporado público, acá por YouTube estoy viendo que atrás hay público. Así es, hemos presentado, son oyentes que se han querido acercar a conocernos, han sido ganadores de un libro, de un curso, ya no me acuerdo, de un curso, y bueno, quisieron conocernos, así que aquí están. Como siempre decimos, este programa, como tenemos bien marcada algunas pautas con respeto y educación, no hay ningún problema, tanto para nuestros oyentes como para quien quiera visitarnos, conocernos y también dar su opinión como ciudadanos, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces, Elvio, y te tenemos ahí en línea para cuando vos quieras, nos pedí la palabra. Perfecto, buenísimo. Bueno, y presentamos, sí, a Víctor Russo, nuestro periodista y filósofo dentro de la estructura de nuestro programa, que siempre nos traes algún disparador que nos pone en jaque, ¿no? Y nosotros, ¿cuál es hoy? A ver, hoy quería reflexionar un poco acerca de la verdad. En la radio de la verdad vamos a cuestionar un poco el término. No a la radio, vamos a cuestionar el término, vamos a cuestionar el concepto. Lo que pasa es que hablar de teoría ante casos tan conmovedores me dejaron un poco choqueado. Era la idea. Pero bueno, yo voy a tratar de hablar de teoría, porque la otra vez hablábamos también de la justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando recién le preguntaste a él, también lo hemos hablado, digamos, no solamente la justicia positiva, las leyes, sino la justicia en sí. Y la verdad también tendríamos que buscar la verdad en sí de alguna manera. Pero la verdad, hay muchos criterios de verdad y bueno, vamos a contar algunos. Vamos a ir contando algunos. Y quizás también ir viendo cómo esto puede conjugar. No, que por supuesto, que la verdad, que ver. Por supuesto que la verdad siempre está en juego y si vos mirás todo desde un perspectivismo, no hay hechos, hay interpretaciones, te pueden llegar a decir. Y entonces, tratemos de buscar la verdad igual, a pesar de que es un término difícil de asir, de agarrar, ¿no? Que ese es el trabajo de los jueces. Ese es el trabajo de los jueces. Claro. Buscar la verdad. Más allá del dolor también, ¿no? Que implica, más allá del dolor, porque muchas veces duele mucho, pero hay que seguir buscando, como sea, la verdad hasta el fondo, ¿no? Y ahí también se conjuga otra cuestión, ¿no? Si en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de las causas judiciales, las emociones tienen algo que ver o no. Claro, yo si son parte o no. ¿viste? Le quería preguntar a Emanuel, ¿no? Porque digo, él ha participado, ya le pregunto a Emanuel persona, ¿no? A Emanuel hombre, joven, haber participado en algo tan personal. Si esto te devolvió, te dejó algo de paz, porque uno aprende como ser humano, o sea, más allá del profesional, aprende a transitar esos hechos tan dolorosos y tiene que sublimar algo le tiene que dejar positivo a todo esto. Te generó paz, en el ayudar al otro hay algo que te devuelve a lo mejor eso, ¿no? Esa paz. ¿Qué significó para vos finalmente este camino, este recorrido? Vos sabés que cada vez que hablo con una víctima y noto en sus ojos que lo que yo le estoy transmitiendo lo ayuda y le sirve, para mí es un orgullo muy grande porque yo utilizo mucho la experiencia y qué es lo que me pasó a mí. Claro. Obvio que, a ver... El dolor no se va, el dolor esa huella queda, ¿no? El dolor va a estar, pero esa experiencia de lo que a mí me pasó a otros les sirve para que sepan de que también se puede seguir adelante y que hay un día después. Yo, por ejemplo, yo trabajo delitos gravísimos, en donde yo les explico que después de eso, que se aprende a vivir con eso, que en muchos casos se puede tener una vida plena, me refiero a delitos de abusos sexuales. Tremendo. Bien, entonces hay algo que no se puede revertir, que la connotación, por ejemplo, para los chicos, perdón por el tema, son los temas que nosotros trabajamos. Ese dolor y todo eso se intenta transmitir, a veces la connotación se la ponemos los grandes, que para los chicos es un mal juego, que después eso hay que trabajarlo, y que pueden llegar a tener una vida adulta plena, bien, con un hecho que les pasó que ellos no eligieron, porque la víctima es la única que no elige estar ahí. Entonces, vos esto que me preguntás, de qué siento, qué decimos, yo qué hago con la gente, por ejemplo, cuando trabajo desde asistencia a la víctima, me siento y le digo, bueno, lo que pasó es lo que pasó. Ahora nos tenemos que sentar ¿a qué? A construir una verdad. ¿Qué es un expediente? Es una verdad construida. ¿Con qué? Con pruebas. ¿Bien? ¿Qué es? Una cámara de vigilancia, había cámaras en la zona, tenés algún testigo, tenés algún... Entonces la vas guiando en el proceso. ¿Para qué?
para obtener eso que mencionaron recién, justicia. Bien, empezamos a construir una verdad dentro del expediente. Ya no importa lo que pasó, me importa de lo que pasó, qué es lo que podemos llevar al Que la expediente. tenés que reconstruir en el tiempo. Exactamente. Cuando a veces los tiempos, lamentablemente... O las denuncias son mucho tiempo Pero- después también, Exactamente. ¿no? A veces, Se percibe cuál es, digo, intenté darle con mi carrera y con mi estudio un profesionalismo a este trabajo de víctima. Decir, bueno, a ver, ¿cómo transmito esto que pasó? Soy abogado, soy familiar de víctimas, soy Fuiste víctima también, víctima soy de el todo hijo esto, de una mamá claro. que perdió un hijo. Bien, yo no tengo hijos, soy el hijo de una mamá que perdió. Entonces, ¿cómo todo eso lo convierto profesionalmente, de acuerdo a mi profesión, en algo que sirva? Bueno, creo que ese es el mensaje, ¿no? Que ojalá aprendan los oyentes y todo aquel que tuvo la triste realidad de vivir una situación similar. Nos vamos, si te parece, Roberto, sí, y ya venimos con vos después de la pausa para poder contar un poco tu historia, que me parece que es interesante, y también cómo vos reconstruiste ese mundo posterior. ¿Sí? Tal cual. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. 22:45 minutos, seguimos con más Justicia y Sociedad por Radio del Plata. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. Todo el verano junto a vos. La 1030 te acompaña a donde vayas. Del Plata. La radio de la verdad. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com. O por X, @SeaDrivers. Los sábados de 13 a 15 en Del Plata se analizan los casos policiales más importantes. Prisión preventiva con la conducción de Pampa Mónaco y Gustavo Delía. Los casos más resonantes son tratados por los principales especialistas. En Del Plata, la radio de la verdad. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. Ahora Malvinas es más digital, porque pusimos en funcionamiento una nueva herramienta digital para abonar tus tasas municipales. Es más fácil, más rápido y podés hacerlo desde donde quieras. Malvinas más digital. Ingresá a www.malvinasargentinas.gov.ar y abona con el método de pago que te resulte más fácil. Malvinas más digital, del municipio de Malvinas Argentinas. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Viedma, Río Negro, nos escuchan a través de FM de la Costa 99.9. En Neuquén, por Del Plata Neuquén, FM 100.9. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. 22:48 minutos, seguimos con Justicia y Sociedad, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo, y ustedes, por supuesto, nuestros oyentes, los protagonistas también, que se suman al 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio El Plata, para participar de los sorteos de esta noche. También agenden el celular del programa para mensajes, que es el 11 3 3127 2696. Lo decimos bien,
11 3127 2696. Muchísimas gracias a Vane y Marce de Barracas. Buenas noches. Qué programón, la Radio de la Verdad y la Familia. Les agradecemos el mensaje. Como así también Noemí, que nos deja sus datos para participar del sorteo. Dice, felicitaciones por tan valioso programa. Los escucho en Alén, Río Negro, así que un saludo a los amigos de Río Negro. Llegamos a todo el país, a todos los amigos que están en esta Radio del Plata Federal. Agradezco la inclusión en los sorteos y bueno, quiere participar nuevamente. Adriana Beck desde Necochea. Buenas noches al gran equipo y un saludo muy especial al creador y conductor, doctor Claudio Fede. Un gran abrazo a los invitados de lujo. Buen programa y que sigan los éxitos. Y también nos lo dice Daniel Herrera. Buenas noches, saludos al gran equipo y a nuestra gran amiga Adriana, siempre los escuchamos. Saludos desde Quilmes. Quiero participar por el curso que se sortea entonces esta noche. Recordamos, es el curso de Wall Up de International Legal Group. También el libro virtual Nuevos Derechos y Garantías de Alberto Dalavía y Alberto García Lema, editorial Rubinsal Coulson, y son 2 tomos. Así es. Bueno, seguimos con el desarrollo del programa. Y bueno, ya lo presentamos a Roberto Almeida, presidente del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires. Roberto, veníamos escuchando a Emanuel, como dijimos, con mucha emoción también el relato, que quizás vos lo conocés de hace mucho, pero cada vez que lo escuchás sensibiliza, ¿no? Pero vos también tuviste tu lamentable historia y te preguntaba si querías contarla. Dijiste que sí, como para poder darle a nuestros oyentes un contexto desde donde vos te reconstruiste y empezaste no solo a trabajar para vos mismo, sino también para el resto de las personas que tenían situaciones similares. Sí, bueno, básicamente lo que les decía fuera del aire, que escuchar a mi amigo Emanuel contar el relato de su historia, a mí me sigue emocionando porque es algo que nosotros lo tenemos incorporado porque sabemos de la pérdida del dolor. Entonces nos identificamos permanentemente con esta problemática. Y no es algo que se olvida, como decía bien Emanuel, nosotros aprendemos a vivir con el dolor, nos reconstruimos, claro que sí. Por eso trabajamos tan fuertemente en este tema, porque lo que consideramos nosotros es que la reconstrucción del familiar de víctima va a generar una nueva sociedad, porque el familiar de víctima que se siente acompañado, apoyado y sostenido de distintos ámbitos, puede ser a veces económicamente, psicológicamente, como corresponde, inclusión educativa, inclusión laboral, de 1000 maneras diferentes, es un familiar agradecido, porque ahí es donde nosotros consideramos la frase el Estado presente, las familias presentes, las instituciones presentes, ¿no? Porque es en la parte de la reconstrucción. Y esto lo trabajo todos los días con Emanuel, porque en ese momento, que en el año 2000, el 10 de abril del año 2000, que dentro de muy poquito se van a cumplir 25 años, no existía nada de esto, claro. Claudio. No existía, se había creado hacía muy poquito, 2 años recién el Ministerio Público Fiscal, o sea que las investigaciones recién estaban traspasando al Ministerio, algo muy nuevo, donde la policía seguía trabajando las investigaciones, donde se trabajaban todos los actos de corrupción más grandes habido por haber en esas épocas. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque el asesino de mi esposa era un médico de la policía bonaerense, el que mandó a matar a Ana María. A Ana María la matan el 10 de abril del año 2000 en presencia muy dolorosa de mi bebé que tenía 7 meses. Entran a mi casa, entra el asesino, que es Martín Sayavedra, mandado por José Nicolás Chaín, que era el instigador, había sido la expareja de mi esposa, de Ana María, a la cual yo ni siquiera había conocido, no tuve nada que ver en su separación, o sea, yo era un outsider absoluto de ese tema. Pero tuve que ser el protagonista absoluto de llevar adelante la investigación, la lucha para reconstruir no solo la causa, sino reconstruir la vida de mi hija, que tenía 7 meses. Cuando yo cuento esto, y me acuerdo de esa primera noche, que le tuve que dar la mamadera porque ella tomaba el pecho, y tuve que cocinarle la mamadera. No tenía muchas herramientas, y las herramientas que tenía a mi mano tuvieron que ver con la familia, con tener esa contención, ese apoyo, los amigos. Pero lo más importante que yo tuve fue el amor que me dejó Ana María. Una vez me dice un amigo mío,
quédate tranquilo que el tiempo te va a ayudar. Y yo le digo, ¿cuál es el tiempo que vos crees que a mí me va a ayudar? Y bueno, el tiempo que vendrá, las nuevas experiencias, la vida en sí. Y yo le digo, no, el tiempo que a mí me va a ayudar es el que yo viví hasta ese último día con ella. Porque si yo hubiese dejado algo sin hacer, sin decirle en la noche anterior que era el amor de mi vida, que realmente estábamos felices, que teníamos una familia hermosa, con Sofía, que era su hija que era la hija del asesino, a la cual yo crié, a la cual la llevo en el corazón, para mí era la hija de la vida, que había ido yo a su primer día de clase, le había enseñado a andar en bicicleta, yo aprendí a ser papá con Sofía, y después me tuve que criar sí o sí a Bernarda, que hoy tiene 25 años, y era una bebita. Entonces todo ese proceso que tuvimos que salir a luchar como familiares de víctimas, era un mundo desconocido. Yo tenía una distribución de alimentos, imagínate, nada de esto lo entendía. Y tuve que ponerme a estudiar, a trabajar. Me acuerdo de experiencia que tenía, que estaba manejando uno de los camiones entregando mercadería, y me llamaba un juez para decirme, mirá, necesito hablar con vos porque tengo una nueva prueba, o el fiscal, o me llamaba un canal de televisión. Y estaba mi cliente y me dice, le digo, mirá, dice, ¿pero qué te pasó?, me decían los clientes. Dice, no podían entender que yo seguía trabajando, tenía que seguir adelante, tenía que seguir reconstruyéndome, porque tenía que volver a vivir por mi hija. No podía dedicarme al odio, la bronca, la venganza, porque no estaba ni siquiera en mis proyectos de vida, ¿no? Nunca fui así. Tengo una familia de bien, tengo familia de gente luchadora, de gente emprendedora, que teníamos siempre los mismos valores, la vida ante todo. La venganza no, para mí no existe. Sí, lo que existe es la perseverancia, y te voy a comer el hígado hasta encontrar la justicia. No hay nada en este mundo que nos pueda hacer claudicar a los familiares de víctimas. No hay plata, no hay poder, no hay miradas políticas partidarias, no existe eso para nosotros. En la lucha nuestra no existen las ideologías. Por eso lo que decimos, que la verdadera construcción, tenés que dejar de lado las ideologías, porque el asesino no te va a preguntar de qué partido político sos. Martín Saavedra no le preguntó a Ana María de qué partido político era, o de qué religión, o de qué raza era. No le preguntó, la asesinaron. Y a mí, eso es lo que a mí me da el poder absoluto de seguir adelante. Primero, el amor por mi ex esposa, podríamos decir. Es raro, no sé cómo decirlo a veces, me pasa eso, pero el honor que nosotros ponemos en la lucha no lo va a hacer, no lo va a romper nadie. O sea, por eso se creó el Consejo de Víctimas. Vos pensá, Claudio, que crear un Consejo de Víctimas fue contra muchas oposiciones. O sea, no querían que se creara un Consejo de Víctimas. ¿Por qué? Porque la víctima con poder pareciera que es un problema. Y me acuerdo que en el año 2023 hicimos el primer Congreso de Víctimas de la provincia de Buenos Aires. En ese momento estaba el exministro Julio Lac, vino el Poder Judicial, vino el presidente de la Suprema Corte, ministros, funcionarios de distintas áreas. ¿Y sabés cómo le pusimos al Congreso? La humanización y ética de la justicia. Entonces muchos de los jueces que fueron expositores le preguntaban a Emanuela, porque éramos los organizadores, ¿de qué quieren que hable? De lo que ustedes quieran. No, pero decime, tenemos que buscar un tema específico. No, te estoy planteando la humanización de la justicia. ¿Cuál es tu relación con la víctima? ¿Cómo la mirás? ¿Qué le decís? ¿Cómo vas a vincularte con esa víctima que ha sufrido tanto? Y vos como juez vas a tener que dejarlos presos o libres a los asesinos por ese tema. Decime cómo te vas a manejar. Y fue un fluir de verdaderas historias, de miradas comprometidas con la víctima, porque la ley de víctimas también te habla de que los jueces tienen que ser los fallos basados desde la perspectiva de la víctima. Claro. Eso favoreció muchísimo, porque anteriormente a todo esto no se le prestaba atención a eso.
Y hoy la víctima tiene un rol fundamental en la reconstrucción social. Cuando yo digo tenés una víctima activa, tenés una víctima agradecida. Mínimamente, vamos a la vulgaridad que puede pasar. Si la víctima no te putea, agradecé. O sea, estás en buen camino y tiene todo el derecho a putear. Tiene todo el derecho a decir todo lo que siente a un político, a un juez, a un fiscal, todo. ¿Por qué? Porque le fallaron en un montón de ámbitos. Y ellos, no, como decía Manuel hoy, no querían estar ahí. Nosotros nunca quisimos estar ahí. ¿Qué quiere que te diga? Yo llegué a mi casa un 10 de abril a las 4:30 de la tarde, voy a abrir la puerta a mi casa y apenas entro escucho música. Digo, bueno, era lo normal de Ana María, voy haciendo las quehaceres, qué sé yo. Pero lo que más me sorprendió es escuchar a Bernarda llorar. Bernarda en 7 meses nunca había llorado. Y cuando entro, veo la casa revuelta y apenas puedo entrar a la habitación, me encuentro con el peor cuadro que me puede... Tengo esa imagen de verla, Ana María tendida en la cama y Bernarda llorando al lado de ella. O sea, eso fue algo inolvidable para mí, que me marcó la vida y dije, bueno, de acá para adelante buscaremos las herramientas para poder resurgir. Por eso hoy trabajamos mucho en la reconstrucción del familiar, en la participación ciudadana, en que el juez te mire a los ojos, el fiscal te mire a los ojos, que entienda de que no estás hablando con un expediente. No es la causa 1104 la de Ana María. No, Roberto Almeida tiene nombre, tiene apellido, Bernarda, Emanuel, todos tenemos apellidos y nombres y acá tenemos que valorizarlo. Por eso trabajamos en la humanización de la justicia, por eso la participación y el trabajo que hacen ustedes como jueces, para nosotros es un orgullo, porque si hay alguien que nos está apoyando, te puedo asegurar, Claudio, que es el Poder Judicial y Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires como ejemplo de acompañamiento a las víctimas. Roberto, la verdad que ni te interrumpí porque me parecía que tu historia y todo lo que conllevó al futuro, ¿no? Después de ese lamentable hecho, era digno de escuchar y tener una escucha activa, como decimos nosotros, es escuchar y poder procesar todo lo que estás contando y como lo contó Emanuel, ¿no? En ese procesamiento creo que infinidad de cosas van quedando en el ámbito de nuestra intimidad, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia. Eso creo que es lo más importante que tu relato deja en los oyentes y en nosotros, ¿no? Acá se hizo un silencio de escucha respetuosa, pero también con una conciencia de pensar cómo poder reaccionar de buena manera frente a esto y reconstruirnos de la mejor forma posible en una sociedad que sigue viviendo lamentablemente situaciones similares, ¿no? Así que en ese contexto es que vamos a seguir desarrollando el programa, escuchando a Emanuel también, contemplando el aporte filosófico de lo que nosotros tenemos como ideales, pero cómo lo bajamos a la realidad para que nuestra conducta como ciudadanos mejore, tengamos límites, sepamos respetar al otro. Y también en breve el relato judicial, el relato que hizo nuestro querido amigo Elvio Ramos, El espejo del dolor, que viene íntimamente ligado a la temática de hoy. Pero bueno, son las 23:02, Roxy. Si te parece, compartimos las noticias. Vamos. En Radio del Plata con la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 23, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 6 décimas, humedad 78%. Patricia Bullrich les contestó a Mauricio y Jorge Macri que dejen de usar la ciudad como trinchera. En el marco de la disputa por la gestión en las cárceles, la ministra de Seguridad respondió a los reclamos del jefe de gobierno y del expresidente. Bullrich los acusó de pretender que el resto del país les banque los presos y dijo que tanto Rodríguez Larreta como el actual jefe de gobierno tuvieron 5 años parada la construcción de la cárcel en Marcos Paz. Los brigadistas controlaron los incendios forestales en el Bolsón. El fuego se había iniciado a fines de enero y arrasó con casi 4.000 hectáreas. De todas formas, las autoridades advirtieron que continúan las tareas de los brigadistas, aunque sin riesgo de reactivación.
Deportes. Fútbol, duro golpe para River en Paraguay. Talleres le ganó por penales y se quedó con la Supercopa Internacional. Luego de empatar 0-0 durante el tiempo regular y el alargue, el equipo cordobés se impuso en la tanda y sumó su primer título internacional. Franco Armani atajó 2 remates, pero Montiel, Colidio y Lanzini erraron los suyos. Cielo despejado en Buenos Aires, viento del noreste a 3 km por hora. La sensación térmica en este momento en esta capital, 36 grados. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata, la radio de la verdad. Mañana ya la sangre no estará, al caer la lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará, con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad. 23:06 minutos hasta las 12 de la noche, Justicia y Sociedad, en esta edición número 125, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo. ¿Qué número en era? esta 125. Noche. 125, así un gran número. Y grandes los oyentes también en lo suyo, ¿no? Activamente participando, dejándonos sus impresiones, sus opiniones. Saludos a todo el equipo desde México, gran programa, nos lo dice Laura Terrón. Y también nos escribe, a ver si nos puede dejar el nombre acá, bueno, nos deja un nombre, dice Plataformas Convergentes. Admiro la reacción constructiva del invitado, ¿no? Que implicado íntimamente pudo limitar las reacciones primarias de sus sentimientos. Yo no sé si hubiera podido hacer lo mismo, ¿no? Creo que hubiera estado demasiado cerca de la ley de Talión, ¿no? Esa cosa de que las hace las paga, o bueno, la ley ojo por ojo. Así que contanos cómo te llamás, así también hacemos una devolución personal de este mensaje. Recuerden que estamos comunicados en Radio del Plata a través del 11 23 40 1030. Aquí por supuesto nos pueden ver y escuchar en nuestro canal de YouTube del Plata M1030. Bueno, muy bien. Obviamente que un programa que da para muchísimo. Y no queríamos dejar pasar que estamos despidiendo a los oyentes que nos vinieron a visitar hoy, a Vanessa Gutiérrez y Marcelo López, con Ciro, su hijo. Gracias por estar, por compartir este momento y también por compartir su historia, que tiene alguna razón de ser con lo que hoy estamos charlando aquí en el piso. Gracias por venir, un gusto haberlos tenido y bueno, síganos escuchando en el camino. Bueno, y en el piso estamos con nuestro querido amigo Víctor. A ver, bueno, Víctor, ¿cómo la verdad que ¿cómo te rearmás frente a este escenario? Me tengo que rearmar, sí, pero bueno, va a parecer
hasta gracioso lo que voy a hablar yo. Voy a hablar de la verdad, pero bueno, no importa, vamos a tratar de hacerlo bien. No, pero es que la lo que pasa es que justamente lo que venimos es demasiado buscando... conmovedor para teorizarlo. Siempre para la teoría parece que lo racional parece que es más frío. Y bueno, la verdad relativa, ¿no? Hay una sí, única verdad. Por eso vamos a hablar de eso, de los diferentes criterios de verdad. Yo siempre comienzo con un tango, me gusta comenzar con un tango, me gustan los poetas del tango. Nosotros tenemos poetas que son realmente... filósofos. Son extraordinarios lectores de clásicos. El tango Maquillaje está basado en un soneto de Lupercio Argensola, que es un poeta español del siglo XVI, el siglo de oro español, el siglo de Quevedo, Lope de Vega, Góngora, ¿no? Y habla del engaño, del maquillaje, ¿no? De la naturaleza, que incluso la naturaleza nos engaña también, ¿no? Entonces, el poema comienza así, el soneto, termina así, termina diciendo: ¿por qué ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Entonces ahí tenemos ya una idea de que la verdad, incluso en la naturaleza, nos engaña, ¿no? Y este soneto se llamaba A una mujer que se afeitaba y era hermosa. Los afeites, en el español clásico, eran el maquillaje, digamos. Era ponerse linda, ¿no? Afeitarse, como rasurarse, ¿no? Entonces ahí nos aparece el problema de la verdad, que no tiene una solución sencilla ni lógica, pero incluso aquellos que aseguran que no hay verdad, cuando vos decís no hay verdad, cuando vos decís cuando afirmás eso, cuando vos decís la proposición no hay verdad, eso que vos decís es verdad, y ahí aparece una contradicción, esa famosa paradoja del mentiroso, que los griegos ya se habían dado cuenta, se dieron cuenta. Epiménides, el cretense, dice: todos los cretenses mienten. Entonces Epiménides, que es cretense, cuando afirma eso, ¿está mintiendo? Entonces la verdad no es tan sencillo decir relativizar la verdad. Los griegos, que se dieron cuenta de eso, fueron en busca de una verdad en sí, de una justicia en sí, fueron en busca de la belleza en sí, y esos fueron los filósofos que realmente disputaban con los sofistas, como Protágoras, que hablaba que en la verdad el hombre es la medida de todas las cosas. Decía Protágoras: entonces lo que es bueno es lo que es bueno para mí, lo que es justo para mí, y así sucesivamente. Y tanto Sócrates como Platón como Aristóteles lo que buscaban era una verdad en sí, insisto, ¿no? Ellos buscaban una idea de justicia definitiva, porque en definitiva, como decíamos, de vivir en comunidad, la verdad, por más que sea difícil de conseguir y por más que, digamos, no teóricamente no la podamos definir, tenemos que hacer como si existiera, en el fondo, Víctor, creo que como si fuera cierto. Lo que se busca también es la posibilidad de obtener una verdad colectiva. Por eso, porque fuera de la comunidad el hombre o es una bestia o un dios, decía Aristóteles. Nosotros tenemos que vivir en comunidad, y para vivir en comunidad tenemos que vivir dentro de estos valores. De estos valores los tenemos que por lo menos postular. Hay otra cuestión, que la verdad no se opone a la mentira. Cuando uno dice verdad, la verdad se opone, lo verdadero se opondría en todo caso a lo falso, pero no a la mentira. La mentira es como que nunca podemos determinar que alguien nos está mintiendo. Porque la mentira tiene que ver con la intención. Y la intención, tu intención yo no la puedo saber nunca, tu intención. Incluso el que miente sabe la verdad. Ojo, porque el que miente sabe la verdad. Deforma la verdad. Deforma la verdad por conveniencia, pero sabiendo la verdad. Entonces, no es que está errado, no está en el error. Él está mintiendo. Tiene una intencionalidad. Tiene una intencionalidad. Por eso la mentira está... Ojo que todo esto que estamos hablando, y bueno, y acá Emanuel, que es colega, es parte de lo que nosotros dilucidamos en los procesos judiciales. Vos decías, ¿cómo vamos a enganchar esto? Claro. Está íntimamente ligado a todo lo que se busca a través de ¿qué? De la recreación de un hecho, cualquiera sea el hecho, y de cómo lo recreas, de las pruebas. O sea, esa reconstrucción en el tiempo son las pruebas, esto que decía Manuel, cómo va indicándole a las personas que lamentablemente pasaron por estas situaciones, de cómo reconstruir, que no se obnubilen a veces en esa situación donde la emoción embarga y oscurece, buscar luz, buscar claridad, que es lo que decía Roberto.
nosotros tratamos de limpiar y ver cómo seguíamos adelante con todas las energías y las fuerzas en la búsqueda de la verdad. Y la verdad, para traducirla a la realidad, vos estás planteando el ámbito de la teoría. Claro. Bueno, porque ahí estamos, se hace a través de las pruebas. Ahí estamos. Pruebas que se tienen o que no se tienen. Y acá viene otra de las tantas situaciones complejas de los procesos judiciales, porque eso se tiene que dar a veces, como decíamos, en un tiempo prolongado. Entonces la recreación no es la misma. Nosotros en las neurociencias trabajamos mucho con los testigos, por ejemplo. ¿Cómo el testigo puede decir su verdad de lo vivido después de mucho tiempo? Claro. ¿Se acuerda cómo era el día? Si era lluvioso, estaba nublado, si las circunstancias de colores, de referencia. Bueno, todo ese mundo es el que hay que recrear. Y bueno, ahí es donde los profesionales tienen que tener avidez y capacidades para hacerlo, con buenas herramientas también. Hoy la tecnología viene a coadyuvar mucho a eso. Acá aparece la definición clásica y más famosa de la verdad, que es la verdad como correspondencia. O sea, una proposición se considera verdadera si después uno va a la realidad y la corrobora. Pero bueno, lo que pasa es que hay que ver si uno puede captar la realidad en sí. También es difícil captar esto que ustedes están diciendo, digamos. ¿Qué es la realidad? Viene de res, que es cosa, y es un conjunto de cosas, las cosas que nos aparecen, pero es fácil decir, acá arriba de esta mesa hay un vaso, vas a la realidad. Yo afirmo, acá arriba de la mesa hay un vaso, vas a la realidad, ahí hay un vaso, efectivamente. Pero en cuestiones que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la ética, eso es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo. Entonces esta definición aristotélica de que la verdad es, digamos, decir de lo que es verdadero. Decir de lo que no es verdadero, digamos. Y lo contrario es mentira. Pero eso es muy inocente hoy. Entonces hay que pensar también hoy a la verdad como una construcción histórica, como una construcción cultural, y hay que hablar también de estas interpretaciones, de la verdad como interpretación, que decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. También hay que tenerlo en cuenta eso, porque si nos quedamos con la verdad como correspondencia, que es la verdad aristotélica y la más común de todas, yo creo que hay que volver a esa verdad. Hay que volver a esa verdad, pero construyéndola, digamos, adicionándole la parte histórico-cultural. Yo creo que hay que adicionarle eso para poder vivir entre todos, hacer una verdad por consenso, por acuerdo, que es en definitiva lo que son las leyes, lo que es la Constitución. Una verdad colectiva, construida por consenso, por acuerdos. Y a nosotros nos toca, y a los oyentes ahora cuando pasemos el relato en unos minutos, le va a tocar de tomar una decisión. Y para tomar una decisión hacemos ese trabajo, pasamos de lo abstracto a lo concreto y de lo general a lo particular. Este es el mundo de la legislación, que pensó una norma para determinadas situaciones, pero no para esa que llega específicamente de Juan o Pedro, no, la pensó para cualquier caso que se suscite dentro de ese marco, y cuando llega un caso, llega el caso de Emanuel, el caso de Roberto, o cualquier otro caso con nombre y apellido. Entonces, desde ese plano general y abstracto tenemos que bajar a lo concreto y específico de lo que tenemos por delante. Emanuel, te puedo ahora, espera que nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, dale. Los tiempos de radio tienen esta particularidad. Ahí está. Lo dejamos con la intriga para después de la pausa. La única realidad es la verdad, la publicidad en los programas. Y en la radio de la verdad no podemos incumplir eso. Y la verdad te libera. Así es. 23:17 minutos. Los esperamos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. En la costa. Del Plata. En la montaña. Del Plata. En la terraza. Del Plata. En verano. Siempre del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Comienza la 9ª fecha del torneo Apertura. El viernes, Boca visita en Santiago del Estero a Central Córdoba. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví el encuentro desde las 20 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar.
AFL Logística Internacional. La Cueva Verano. El rock no se toma vacaciones y cambia de día. La Cueva, el anecdotario del rock. Domingo desde las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En La Rioja por Radio La Ciudad, FM 94.7. En Bahía Blanca, mediante Ondas FM 94.3. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, ahí ya tenemos la música de fondo para presentar en este tramo del programa lo que es nuestro relato judicial, esas historias que le planteamos a nuestros oyentes para que en el 11 23 40 nos comenten cómo resolverían este caso de hoy, que se titula El espejo del dolor. Lo escuchamos. Nadie tiene las manos húmedas, la garganta seca y un nudo en el estómago. Delante suyo está Claudia, la psicóloga que la había visto días atrás. Están acomodadas en una sala agradable, con peluches en los sillones y en una mesa papel y lápices para dibujar, que es lo que más le gusta hacer. Nadia se encuentra en la cámara Gesell del juzgado, pero no para jugar o pintar. Debe contar algo muy malo que le pasó y que le sigue doliendo dentro del pecho. Nadia, con 9 años de edad, fue víctima de abuso sexual. Ahora tiene que responder algunas preguntas, como le explicó en su momento la perito psicóloga, quien justamente va a interrogarla. Conviene aclarar que la cámara Gesell es un dispositivo por el cual una persona o varias siguen una entrevista entre un psicólogo y su paciente, pero separados por un espejo unidireccional que solo refleja la imagen de entrevistador y entrevistado. La justicia penal la emplea cuando la víctima es menor de edad y debe dar su testimonio. Se trata de evitar su revictimización al exponerse al juicio oral con todos sus actos procesales. Ahora, del otro lado del espejo están sentados y atentos el juez de la causa, el fiscal que había pedido esa prueba, el acusado con su defensora y la asesora de menores en representación de los derechos de Nadia. Darío, el fiscal, había anticipado a Claudia los datos que precisa obtener de la declaración de Nadia. Jimena, la defensora del imputado, estuvo de acuerdo con las directivas del fiscal, pero se reservó el derecho a formular sus preguntas de acuerdo al avance de los dichos de Nadia. Sin embargo, Alejandra, la asesora de menores, se opuso a varios de los puntos de la pretensión de Darío. Le pide al juez que instruya a la perito psicóloga para que evite exigirle a la niña precisiones de modo y lugar de los hechos, así como la cantidad exacta de los mismos. También que se le pida a la niña que intente relacionar los hechos sufridos con episodios de su vida en cambio de fechas y horas precisas. Por ejemplo, si esto ocurrió durante las vacaciones,
antes o después de su cumpleaños o antes o después de fiestas escolares. Las preguntas no deben ser indicativas o sugestivas y el lenguaje que se utilice debe ser simple y directo. Por último, requiere que el imputado no esté presente durante el interrogatorio, porque eso va a afectar el ánimo de la niña. Darío rechaza el pedido de Alejandra porque restringe su actuación en la investigación y obstruye la búsqueda de la verdad. Una información imprecisa o incompleta favorecerá la impunidad del acusado. A su turno, la defensora Jimena sostiene que la presencia del imputado durante el interrogatorio es su derecho y no puede ser desconocido sin afectar la garantía constitucional del debido proceso. Usted, como juez, ahora debe resolver este conflicto entre la verdad de lo sucedido y los derechos de Nadia como víctima. Bueno, muy bien, ahí quedaba planteado el caso de hoy. Elvio, ¿estás en línea? Estoy acá, ¿me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto. Contanos un poquito qué le dejamos a nuestros oyentes. Sí, digamos, una síntesis. Los oyentes tienen que saber que la cámara Gesell, que se utiliza en psicoterapia, la hemos incorporado a la justicia desde hace varios años, y esto permite que cuando una víctima es vulnerable a la presencia, más que a la presencia, a todo lo que significa el debate oral, ¿no? Creo que por lo general en las series vemos cómo se desarrolla un juicio oral y la presión que se puede ejercer sobre los testigos. En la cámara Gesell, cuando las víctimas son vulnerables o particularmente vulnerables por su condición, en este caso una niña, esta manera de llevar adelante la búsqueda de la verdad, como decía Víctor, a quien le mando un abrazo, tiene que ver justamente con el cuidado, no solo de la obtención de la prueba, sino sobre todo de la integridad de la víctima, ¿no? La victimización secundaria o revictimización, que es lo que intenta impedir la cámara Gesell, es decir, que cuando alguien sufre un delito, sobre todo si es muy grave, va a la comisaría, va al médico de policía, va al perito médico de tribunales, declara una vez, dos, en algún momento dado la víctima circula más por el proceso judicial que el propio imputado, y esto todos sabemos que genera el denominado trauma tribunalicio. Entonces tenemos que adoptar las mejores medidas para que se lleve adelante la búsqueda de la verdad, y por otro lado que la víctima no sea justamente el cordero en el altar del sacrificio, ¿verdad? Víctor recién hablaba de la verdad, y nosotros también tenemos que situar cuál es la verdad judicial. Yo invito siempre a mis alumnos a que vean el documental sobre el juicio de O.J. Simpson, donde el sabor de que no hubo justicia está relacionado con la habilidad de aportar la información a los jueces. Alguien dijo por ahí que no hay nada más cambiante que el pasado, y esto puede relacionarse justamente con la adquisición de la información necesaria y cómo se la presenta a los jueces. A veces no alcanza con toda la prueba, sino más bien se trata de un ejercicio de persuasión. Así es, Elvio, charlábamos un poquito de eso, ¿no? De la reconstrucción de una realidad que sucedió en el tiempo y cómo en el ámbito judicial se tiene que recrear eso, ¿no? Bueno, acá nos dejas planteado un caso en donde la cámara Gesell cumple una función, que es un medio de prueba también, la cámara Gesell, y bueno, cómo nuestros oyentes ven que se debería resolver esto, de qué manera opinan. Sí, te escucho. Acá tenemos choques de derechos esenciales, ¿no? Los derechos a la integridad mental, de la salud mental de los niños, que esto que está específicamente protegido por la Convención de los Derechos del Niño, contra los derechos del imputado al debido proceso, ¿no? De raigambre constitucional. Esto de poder oponerse a la prueba del fiscal. Este choque está siendo observado en la doctrina moderna, con relación a que la cámara Gesell puede generar una ventaja en contra de la posición del imputado. Entonces hay que tratar de llevar adelante lo mejor posible, porque después de todo la producción de la prueba en la cámara Gesell es muy técnica. En la provincia de Buenos Aires, antes de que una niña, un adolescente, un niño esté del otro lado del espejo, hay un protocolo previo donde un psicólogo perito experto
debe aconsejar si se está en condiciones de declarar o no y qué es lo que le puede afectar en la medida acerca de qué tipo de información se intenta procurar. Bien, bueno, dejamos el planteo ya para los oyentes que se vayan comunicando. Ahora Roxy nos va a reiterar los teléfonos y te quedás en línea para así después darnos también, más allá de los comentarios, una devolución del caso. Así cuento cómo se resolvió el caso. Perfecto. Te quedás ahí compartiendo a la distancia con nosotros. Roxy. Estoy escuchando muy atentamente. 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, reiteramos 11 23 40 1030 y por supuesto participar del sorteo de esta noche. Por allí está Adriana que nos dice, qué tema el de Nadia, ¿no? Como muchas víctimas, el tema de revictimizar y volverla a pasar por lo mismo una y otra vez es tremendo. La burocracia también que esto implica, ¿no? La víctima se deshilacha y el dolor no cesa, es lo que manifiesta Adriana desde Necochea. ¿Tenemos más mensajitos? ¿Querés seguir? Sí, por supuesto, los mensajes que también tienen que ver con el sorteo de esta noche. Quisiera participar en el sorteo del curso, nos lo dice Laura Terrón. Escribió Marcos desde Parque Avellaneda, la zona de Floresta, quien hizo la mención sobre el tema de la ley del talión, ¿no? Y ojo por ojo, cuando en realidad lo que se está buscando es hacer justicia finalmente, no por mano propia, ¿verdad? 23:30 minutos, 11 23 40 1030. Les recordamos el WhatsApp de Radio del Plata y también el teléfono para mensajes de la producción 11 3127 2696. Hoy se van los siguientes regalos o sorteos: el libro virtual Nuevos Derechos y Garantías de Alberto Dalavía y Alberto García Lema, editorial Rubinsal Culsón, y son 2 tomos, así que aprovechen también este regalo, y el curso de WOLAP de International Legal Group. Muy bien, bueno. Te había cortado, Emanuel, antes de ir a la pausa, así que micrófono tuyo. Te voy a contar qué es lo que pasaba. Mira, justo vino perfecto este caso de qué es lo que pasaba antes que ocurra, antes de que existan los centros de asistencia a la víctima. El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en cada departamento judicial, manejado por las Fiscalías Generales, dependientes de las Fiscalías Generales, tienen un área que se llama CAB, que es un centro de asistencia a la víctima, que no en todos los departamentos judiciales funciona de la misma manera, porque articulan con las fiscalías de acuerdo a la línea que baje cada Fiscalía General. Pero te cuento qué es lo que pasaba antes de que existan estos centros. Claro, una familia víctima, ya recordemos, ¿no?, que hablamos de que la víctima es la única que no elige estar ahí, a nadie te prepara para ser víctima. Vos un día estás tomando un café y te vienen y te dicen, te violaron un familiar, fue asesinado, le robaron al tío. Digo, nadie está preparado. Entonces tiene que salir y actuar y surfear bajo la ola. En este caso, muchas veces, recién estábamos hablando de los abusos, antes de que ocurran de que existan estas áreas de asistencia, los padres, claro, desesperados, te abusaron a un hijo. ¿Qué haces? ¿Lo filmás? ¿Querés que hable? Muchos la traían apurado a hablar, y este protocolo de que hablaba recién el doctor, ¿cuál es el rol mío? Explicárselo a la víctima o la mamá. Vamos a empezar a trabajar esto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero, intentar llevar a la víctima a que haga un tratamiento psicológico y se prepare para declarar, para ir a esa famosa entrevista previa, que es la que habló el doctor recién. Porque si va a esa entrevista previa y no está preparado para hablar, hay que esperar 6 meses a otra entrevista previa. Y ahí hay que esperar 6 meses para una cámara GESEL. Bien, entonces, todo ese tiempo es un tiempo que sin una prueba sólida, el imputado o el denunciado de ese delito, de uno de los delitos más aberrantes que existe, va a estar en la calle. El rol de educar a la víctima y de guiarla en ese proceso es fundamental. Con una contención psicológica, porque por supuesto que se te moviliza todo por dentro, pero también enseñándoles y guiándoles que técnicamente hay que cumplir determinados pasos y no fallar en ese Ahí, Emanuel, ¿cómo están organizados ustedes en el municipio para atender estos casos? Nosotros... Como también la gente que hoy te escucha por primera vez puede acudir, ¿no? Nosotros tenemos áreas específicas con profesionales preparados para atender en estos casos. En muchos casos, por ejemplo, de mi rol desde el Poder Judicial, en el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús,
los enviaba al área de género y diversidad, que trabajaban súper bien las psicólogas de ahí para que hagan esta preparación. Lo mismo nosotros ahora tenemos en Morón. Yo recién asumí, vamos a terminar de articular todo este proceso como lo habíamos armado en Avellaneda, donde yo ya traigo toda la experiencia para poder hacer un centro de asistencia a la víctima modelo en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, ahí sumamos, me parece que no lo dijimos, que vos fuiste funcionario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial Avellaneda Lanús. Exactamente, fui funcionario judicial durante 2 años y medio del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús de la Fiscalía General, como secretario de cámaras. Bien. Bien, y ahí viene un poco tu experiencia también desde adentro, ¿no? Exactamente, pasé por todos los lugares. Sí. Pasé por todos los lugares. Y hoy doy clases de Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires también, en donde le explicamos... Mutaste del derecho administrativo... Que era aburrido, a los derechos humanos. Que era aburrido, ¿no? Que era aburrido. Yo siempre me había gustado lo otro. Me gustaría remarcar algo fundamental que lo venimos hablando hace muchísimos años, como por la experiencia que tenemos en la construcción de ámbitos para las víctimas. Y nosotros sostenemos de que los centros de asistencia a la víctima, los centros de acceso a la justicia, todos los mecanismos que tengan que trabajar con la problemática de víctimas, tienen que ser conducidos, dirigidos por familiares de víctimas. Y tiene un porqué existencial. Te iba a preguntar eso, el por qué vos considerás esto. Mirá, pero profesionales. Eso es lo que yo siempre planteé, porque por más que seas un familiar de víctima con muy buenas intenciones, si no sos un profesional del área, de la materia, es complicado. Entonces, no es tan fácil encontrar o psicólogos que sean víctimas y quieran trabajar en esa problemática y quieran dirigir centros, o como en este caso Emanuel, que se puso a disposición ante el primer pedido que se le hizo para trabajar la problemática. Pero vos ahí mezclás 2 cosas fundamentales, que es la sensibilidad y la empatía y el profesionalismo, y la certeza de lo que vas a decir tiene que ver con el orientar y el esclarecer a la víctima en ese proceso que es aberrante. Imagínate que si viene, una de las cosas que nosotros trabajamos es justamente la atención a la víctima. Para nosotros tenemos 2 ejes fundamentales, que prioritario es la víctima. Del Consejo de Víctimas, para nosotros una víctima tiene la prioridad absoluta ante cualquier situación, pero después también es importantísimo los profesionales que trabajan en los centros de acceso a la justicia. En este caso, lo que siempre planteamos, esto lo he hablado con el ministro Juan Martín Mena, al cual siempre ha estado con un buen criterio con respecto a este tema, y él, en su nueva gestión, está fortaleciendo ciertos ámbitos con la transición que esto implica, obviamente, de haber venido otra gestión anterior. ¿Qué se remarca con esto? Que todos los trabajadores de los centros de asistencia a la víctima tienen que tener no solo la capacitación, sino los elementos fundamentales y los espacios fundamentales para poder atender a una víctima. Eso es clave para nosotros. Hemos sabido de casos en otras épocas que han atendido a familiares de víctimas en una plaza porque no tenían ni siquiera una oficina. ¿Y en el Consejo cómo trabajan esto? ¿Cómo lo organizaron? Nosotros, con respecto al Consejo de Víctimas, tenemos ahora la posibilidad próximamente, lo que se planteó con el ministro Juan Martín Mena, hacer una expansión, regionalización del Consejo de Víctimas para llegar a la provincia, que es eterna, enorme, la República de Buenos Aires, le digo yo, porque la verdad que es totalmente tan amplia que no es tan fácil llegar a distintos rincones. Pero con la regionalización, que ya está fundamentada, está su estatuto, o sea, hay que ponerlo en funcionamiento. Eso es un compromiso que tiene el ministro y espero que próximamente lo podamos desarrollar. Eso va a implicar trabajar en comisiones, por ejemplo. Existen comisiones de tránsito, de delitos de tránsito, delitos de violencia de género, de distintas problemáticas, donde cada familiar o profesional, la comunidad entera, quien quiera participar de esas comisiones, es bienvenido. Porque volvemos a lo que decías vos, Claudio, esto no lo hacemos en forma individual. Si no participamos, si la participación ciudadana no se pone en estos casos a trabajar, es imposible generar un cambio. Me acuerdo una de las conversaciones que tuve con el ministro, me dice: Roberto, vamos a poner asesores en el Consejo. Digo, no hace falta.
porque ya los tenemos. ¿Cómo que ya los tenemos? ¿Sí? ¿Quiénes son los asesores del Consejo? Jueces, fiscales, abogados, ingenieros, empresarios, la comunidad entera que quiera participar. Y de hecho es así. De hecho, Claudio, vos sabés que no hace mucho fuimos invitados a participar en un congreso que hizo San Martín, y me acuerdo nuestro querido amigo Ramón Bogado Tula, que es un juez de la rama penal juvenil. Él justamente una de las cosas que planteaba era la participación del Consejo como un eje central en este tipo de problemáticas. Porque el Consejo lo que vino a hacer es aunar esfuerzos y tender esos puentes que lamentablemente antes no existían. Y la fortaleza y los años de lucha que tenemos con Emanuel y el sano vínculo que tenemos con el Poder Judicial nos permiten estas estrategias. Nosotros tenemos la libertad, me preguntabas una de las funciones del Consejo, tiene la libertad el Consejo de hablar con jueces, de hablar con fiscales. Primero hablas como amigos, porque la gran mayoría nos conoce, nos conocemos. No tenemos la posibilidad de sancionar a nadie, pero sí de generar ese pedido, de darle celeridad a las causas, por ejemplo, también, que eso es algo fundamental. Roberto y Manuel, a ver, una pregunta que me parece muy interesante para los oyentes y bueno, para toda la ciudadanía, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes del Poder Judicial? Es una pregunta muy amplia. A ver, a mí me tocó ingresar, te voy a ser muy honesto, porque la verdad que siempre fui honesto. Y es la radio de la verdad. El que nada debe, nada teme. No me acuerdo quién lo decía. ¿Quién decía eso? Bueno, ahora lo digo yo. Lo cierto es que me ha pasado de todo. Tengo mis críticas a esa carrera, ¿cómo decirte? A esa carrera judicial que yo creí que... No quiero cometer un error en explicarlo, ¿no? Porque es algo muy preciso que me pasa. Yo veo que muchos... Vamos a empezar por lo feo, ¿no? Que por lo que a mí no me gustó. Que creo que la carrera judicial, si bien los profesionaliza, también los estandariza a muchos. Creo que están esperando ir avanzando de escalafón, bien. Creo que a veces está un poco deshumanizado eso de fiscal habla con fiscal. El día que yo le mandé una queja a un juez de cámara, no sabes, tembló el Poder Judicial. Y yo le mandaba una queja al juez de cámara porque estaban intentando enviar estaban pidiendo un beneficio, una domiciliaria, una pelea entre vecinos, había habido un homicidio, eran familia aparte, pero vivían uno al lado del otro, nadie se había dado cuenta. El fiscal se había opuesto, todo claro. Yo como funcionario judicial, ¿cómo iba a dirigirme a un juez de cámara? O sea, vos siendo parte de... Exactamente, pero yo lo hacía en nombre de la víctima, que era diferente. Entonces, aparte de que había pasado por 8 jueces y ninguno se había dado cuenta que era el mismo domicilio, yo los estaba advirtiendo. Entonces, en un momento vi que estaban más preocupados por las formas que por el hecho en sí mismo. Le digo, pero a ver si nos entendemos. Por un momento se pusieron a pensar que lo que yo les estaba marcando era que estaban mandando a vivir a la misma casa a la víctima y al victimario. O sea, la víctima estaba fallecida, la familia de la víctima y al victimario. Entonces, mi opinión del Poder Judicial es que existen excelentes funcionarios, pero me parece que tienen que desestructurarse un poco respecto de los roles que cumple cada uno. Bien, ahí adentro. Me parece que el fiscal no es esa cosa inaccesible, ni el juez puede ser. Y lo digo entre los mismos empleados. Muchos les tienen a veces como medio miedo a los jueces, o los jueces marcan ese respeto de no se nos acerquen, no hablan con los funcionarios, sino que hablen con su secretario. Me parece se entiende, digo, me parece un protocolo... Se entiende y lo comparto. Que me parece innecesario. Siempre con respeto. A mí una fiscal me dijo un día, no, pero usted no es fiscal, no puede dirigirse. Mira, le digo, pero soy abogado y somos colegas. Si yo te estoy hablando como abogado y te estoy hablando que tengo abajo una chica con 2 dientes menos, ¿entendés? Que necesito una perimetral. Vine porque tengo un problema.
Y ahí me terminó resolviendo. Es como que desde mi lugar te comenté que soy bastante directo. No, pero aparte comparto 100% lo que le dice Manuel, porque he vivido esos casos, hemos trabajado juntos esos casos, y la verdad que, como dijimos al principio, la prioridad para nosotros es la víctima, y después eso se trasciende cualquier otra situación. Y yo tengo ciertas libertades para expresarme, porque no soy abogado, no estoy vinculado directamente al Poder Judicial, pero en los últimos 25 años de la lucha, si hay alguien que nos ha respetado y nos ha acompañado, ha sido el Poder Judicial. Pero no fue una cuestión natural. Nos tuvimos que ganar ese lugar. Nos ganamos el lugar con mucho respeto. Porque una vez me dijo, cuando salió la ley de víctimas, había muchos fiscales que se oponían a que la víctima participara en el proceso. Y que no les gustaba que el juez tenía que avisarle a la víctima, informarle. Era como que, viste, no estamos en otros estratos más elevados nosotros. No podemos bajar a contarle a la víctima todo eso. Y tuvieron una discusión con respecto a esa situación. Y me acuerdo que un fiscal, un gran amigo hoy, de hace muchos años, él fue uno de los que les dijo a sus colegas, diciéndole, discúlpenme, la víctima no vino acá a generarnos un problema, la víctima viene a aportar cosas. Créeme lo que te digo, que a veces las investigaciones se llevan a cabo y llevan a un buen lugar por la participación de la víctima. Porque la gente confía en un par común y corriente, una víctima confía más que en un poder judicial, que confía más que en la policía, que en los investigadores. Y nosotros tuvimos que hacerle entender a más de uno que sin la justicia nosotros no podemos hacer nada, sin la policía nosotros no podemos hacer nada. Entonces tuvimos que empezar a trabajar esa conjunción entre las instituciones. Un trabajo tremendo lo que hacemos los familiares, porque la policía, en mi caso, calculá que el ex médico de la policía, José Nicolás Chaín... Actual médico, Roberto, no estamos olvidando de esto. Sí, es verdad, están libres y siguen trabajando como anestesistas en distintas clínicas, hospitales, todo eso. Imagínate que no deja de ser un femicida, entiendan esto, se van a atender con José Nicolás Chaín porque la ley dice que ya cumplió la condena, pero no deja de ser un homicida. Ni un femicida, en este caso, podría llegar a ser. Muy denunciado por sus compañeras de trabajo también. También es. Muy denunciado por médicos. Gracias por decirlo, con él no lo quería remarcar, pero vos tenés experiencia. Sí, muy denunciado. Sí. Al margen de eso, fíjate vos que seguimos luchando teniendo los asesinos de Ana María libre. Eso también es una lucha interna que tengo yo y por suerte la puedo controlar, podríamos decir, sanamente. Porque soy un hombre con virtudes y tengo por qué seguir adelante. Si no, hubiese sido otra la situación. En este caso, el vínculo con el Poder Judicial, yo lo tuve que transformar de una manera externa, porque yo no era ni siquiera parte. Entonces he cuestionado muchísimo. Le he hecho juicio político a un juez, porque había dejado libre a José Nicolás Chaín diciendo que no veía ni preveía que el incautado se dé a la fuga. Imagínate, si vos me mirás desde afuera, decís, el Poder Judicial lo odia. Un juez estando prófugo le dio una exhibición de prisión, Claudio, o sea, es bastante irreverente. El mismo ministro en ese momento, Arlanian, le pide juicio político al juez, Roberto Bocacci. Hoy sigue siendo juez, le tiembla un poquito la mano ahora cuando firma, porque en ese momento firmó en forma unilateral. Y ahora se tiene que conformar todos los tribunales en la zona de Mercedes. Ninguno firma solo. Le dicen el efecto Almeida. Más de uno. Pero esa lucha era contra un poder judicial nefasto para nosotros. ¿Quién me apoyó? La otra parte del Poder Judicial. Por eso digo que la autodepuración que ustedes están haciendo dentro del Poder Judicial es maravillosa. Bueno, ese era un poco el fin de la pregunta, escuchar a ustedes como víctimas y hoy en un rol superador, porque ya ejemplifican y masifican, ¿no? La propia perspectiva en un mundo mucho más amplio y de referencia. Son referentes para todos aquellos que lamentablemente siguen viviendo esas situaciones. Y es importante la mirada que ustedes tienen y una mirada
crítica en función de lo que se puede reconstruir en conjunto a partir del dolor. Así que bueno, esa era la pregunta de Manuel, te tengo hoy. Te agrego loco, lo pequeño, es lo pequeño, es así, cuando una garantía de un imputado y tiene que ver con el caso, con la resolución del caso, se viola en un proceso judicial, eso deriva en una nulidad. Exacto. Cuando un derecho de una víctima se viola en un proceso, eso queda en el olvido. Valía la pena escucharte. Nos vamos a la última pausa, Roxy, ¿te parece? Así es, 23:49 minutos, seguimos con más Justicia y Sociedad. Del Plata y verano. Refrescate, informate, divertite. Del Plata, una radio para vos. Una radio de verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. ¿Es tu mejor opción? Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Los sábados, en Del Plata flamea la bandera italiana. La Italia moderna y la tradicional conviven desde lo cultural hasta lo culinario. Sumado a toda la información consular que interesa a los ciudadanos italianos en el país. De 19 a 21, así es Tano, una pequeña Italia en Del Plata. La radio de la verdad. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Tucumán lo hacen por Del Plata Tucumán, FM 93.9. Y en Corrientes por Identidad Correntina, FM 93.1. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque empieza a funcionar la sede fiscal descentralizada Reconquista en el distrito Rosario. La Procuración General de la Nación dispuso que la oficina entre en funciones a partir del 1 de marzo. La sección judicial tendrá como nuevo tribunal de alzada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde rige el sistema acusatorio, y dejará de funcionar bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Por otra parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aprobó el cronograma electoral 2025. Fue a través de la acordada electoral número 3, dictada el pasado 25 de febrero por el Tribunal Electoral Local. De este modo, se estableció el cronograma a seguir para los comicios de este año dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, el Registro Nacional de las Personas estableció una adecuación del cuadro tarifario para la tramitación de documento de identidad y del pasaporte. También está estipulada la actualización del cuadro tarifario de las modalidades DNI Express, DNI 24 horas y DNI al instante. De acuerdo al nuevo cuadro, varían los costos para la tramitación del pasaporte regular y los aranceles para las entregas express e inmediata. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. ...53:54 sobre el caso propuesto en la noche de hoy para analizar junto al doctor Elvio Ramos. Nos dice Claudia Arévalo, qué difícil, ¿no?, poder analizarlo. Dice, yo creo que los niños, niñas tienen el derecho a alzar la voz y expresar sus opiniones. No importa quién está del otro lado del espejo. En definitiva, bueno, ser oído. Muchísimas gracias, Claudia Arévalo. Y también nos queda el mensaje de Marcos de Parque Avellaneda. Más allá de la pena saldada por quien resultó culpable en cabeza del juez, esperaría accesorías que impidan la reiteración del acto. Si se determina la salud mental del culpable, no está en su posibilidad poder modificar sus conductas por cuestiones psiquiátricas, por ejemplo. Por ejemplo, reclusión en una institución mental, dado que representaría un riesgo para inocentes que ignorarían su condición. Elvio Ramos, te tenemos ahí en línea. Vos sabés que este caso, en definitiva, llega a la Cámara de Apelaciones. Nosotros reflejamos solamente el conflicto, donde en el caso real el juez de primera instancia hace lugar a las limitaciones que pidió la asesora de menores. Pero en la Cámara de Apelaciones, cuando llegó, dijo que el juez no puede de ninguna manera modificar los puntos, es decir, no puede afectar la estrategia de la Fiscalía, y que en definitiva es quien lleva adelante el impulso procesal y quien tiene la carga de la prueba. Y en consecuencia dijo, bueno, que el protocolo de la Corte en materia de testimonio en cámara Gesell y la intervención de la psicóloga era suficiente garantía de no afectación de la salud mental de la víctima. En este caso se trataba de un adolescente. Yo le agregué un condimento haciéndolo niña, pero se trataba de un adolescente. Y en realidad el abuso sexual había sido intrafamiliar, por eso se planteaba también que no esté presente el imputado. Esta es la solución del caso. Bien, Elvio, bueno, agradecido por el relato que recreaste, por tu participación y por dejarnos siempre con esa duda latente permanentemente ante casos tan particulares, tan extremos, tan finitos, pero que refleja un poco lo que buscamos, ¿no? Que el ciudadano, el oyente se ponga en el lugar de decisor, que es la tarea que nos toca a nosotros todos los días, y también esto ejemplifica el nuevo rol del ciudadano en los juicios por jurado, ¿no? Es un poco a lo que vamos llevando. Es obligatorio, como hemos explicado varias veces, vos estás preparando un caso de juicio por jurado, y es esto, tomar conciencia al ciudadano de que algún día puede ser parte en un jurado obligadamente, y le va a tocar esto, ¿no? Le va a tocar decidir, porque los que deciden son los ciudadanos y no los jueces. Los jueces solamente aplican el derecho a esa decisión del jurado. Así que te agradezco, Elvio, como siempre, y te espero por aquí un miércoles a la noche, que nunca estuviste, va a ser el debut tuyo. Te decía que justicia y sociedad es un binomio y no los extremos de una antítesis. Y en este diálogo permanente es donde se reconstruye la necesidad de justicia para la sociedad y una mejor comprensión nuestra de los problemas que atraviesan las personas diariamente, ¿no? Así es, y qué mejor ejemplo hoy en este ensamble que hicimos con víctimas y Poder Judicial, ¿no? Y justicia. Así que creo que hoy tuvimos esa referencia bien marcada del título
de nuestro programa, nuestra propuesta, que es justicia y sociedad. Van de la mano, no es una u otra, son en conjunto. Así que el trabajo que hacemos y la tarea que siempre les agradezco a todos ustedes, que son parte de este equipo, refleja permanentemente eso. Abrazo grande, Elvio. Nos vemos en 15 días. Así es, pronta recuperación. Bueno, y tenemos unos minutitos para cerrar con todo, así que despedimos a nuestro amigo Víctor Russo. Sí, yo incluso cuando te dije que parecía gracioso lo mío, porque digo, estaba para ejemplificar la verdad como interpretación con temas futbolísticos. Yo te iba a hablar y digo, no, saqué todo eso, ¿viste? Porque esto me parecía demasiado serio, acomodé. Porque yo te iba a hablar, digamos, de la interpretación, digamos, desde otras cosas. Pero bueno, creo que salió algo que aportó un poco para la conversación. Totalmente, porque son principios rectores para nuestro trabajo permanente y también para que la ciudadanía entienda lo que es la convivencia y el rol y esa palabra justicia en la diaria, ¿no? No hace falta llegar a los tribunales. Ahí es justo, repetimos siempre, ahí se va cuando se perdió ese espíritu de justicia, ese valor absoluto. Roberto Almeida. Mirá, no quiero dejar de recordar por un segundo lo que pasó hace muy poquitos, el caso de la niña Kim, que hoy para nosotros es como un ángel en el cielo, otra víctima más. Solo abrazar a la familia con mucho respeto y cariño. Nos pusimos a disposición del Consejo de Víctimas, quedamos a la espera de su llamado para lo que necesiten. Y por último decirle acá a la víctima, no solo hay que escucharla, sino que hay que prestarle mucha atención. Gracias, Roberto. Emanuel. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero que haya quedado claro para la gente, ¿no? Para ellos es este programa, la idea nuestra y qué es lo que venimos trabajando y qué es lo que venimos laburando, que tiene que ver con empezar a instalar este nuevo paradigma de los derechos humanos de las víctimas, porque siempre que se habla de derechos humanos últimamente se ha tergiversado un poco esa palabra y se ha utilizado políticamente. Y los derechos humanos son los de las víctimas y las víctimas tienen derechos dentro del proceso y los tiene que respetar cualquier operador judicial, desde la policía hasta el juez más alto de la Corte Suprema. Gracias, Emanuel Terrón. Roxy, vamos con los ganadores. No sé si quedó algún mensajito colgado, si no vamos con los ganadores directos. Los mensajes y por supuesto el agradecimiento a todos los oyentes que participaron y los invitados también de esta noche que vinieron al piso, con mucho respeto agradecen. El libro virtual Nuevos Derechos y Garantías de Alberto Dalavía y Alberto García Lema, editorial Rubinsal Curzoni, que son 2 tomos, se los lleva Juan Manuel Binardi. Juan Manuel Binardi, te llevas estos 2 libros. Y también el curso de Volap de International Legal Group para Laura Terrón. Ambos ganadores van a comunicarse entonces con la producción. Laura Terrón, que nos escribe desde México. Acá no hay nada arreglado, claro. ¿no? Por favor, yo no quiero irme de acá cansado de nada. La verdad no sé si es esa, doctor. Claramente yo no la conozco. Bueno, pero viste que un Terrón del otro lado del mundo. ¿Viste cómo es esto? Claro, desde en México. No sabía. Señor. Bueno, la producción se va a poner en contacto con los ganadores. Así se llevan los regalos. Acá con la familiar de de Manuel. Una prima. Bueno, y ahí nos quedaba un mensajito colgado de Vanessa Gutiérrez. Dice: gracias Justicia y Sociedad por recibirnos con tanto cariño y respeto a los invitados. Un lujo, una invitación de compromiso a la reflexión, a la fe en todo lo bueno que hay en la humanidad. Así que agradecemos a nuestros oyentes. La verdad que nos preguntábamos hoy aquí qué tal había sido el programa y cómo lo habían recibido los oyentes por los mensajes que hemos recibido tanto en YouTube como en el WhatsApp. Creo que fue fructífero, fue positivo y eso da cuenta de la tarea que venimos a realizar aquí los miércoles a la noche. La verdad, un gusto, agradecidos a todos, al equipo, a vos Roxy por compartir este espacio. Igualmente, un placer. Y nos vemos el miércoles que viene. Le dejamos el espacio, sí, ahora a Marcelo Neira. Así es, con tiempo de show, no se vayan. Antes las noticias con Daniel Fernández.